Ok, continuamos con los temas de infectología. En este siguiente tema nos toca revisar algo acerca de la microbioma humana. Prácticamente la microbioma humana es el término usado para describir las cantidades o distintas comunidades de microorganismos que habitan en diferentes partes del cuerpo. Principalmente esas partes habitualmente son superficies de mucosas o a nivel de la piel. Los miembros de este microbioma normalmente pueden considerarse residentes permanentes y habitualmente, como les había comentado, está asociado a las principales vías de entrada o puertas de entrada para un agente infeccioso. Normalmente se considera a todos estos microorganismos como comensales, ya que se obtiene un beneficio entre una parte que es el hospedero y en este caso el microorganismo. Y la ventaja es que normalmente no se obtiene un daño por parte del hospedero. La disbiosis es cualquier cambio que puede ocurrir en este microbioma, en su composición, y habitualmente esto va a generar o puede establecerse como un fenómeno propiciador de enfermedades. Algunos términos que ya hemos visto a lo largo de las presentaciones anteriores, el portador o el colonizado o el colonizador, pero que deben de ir a las otras presentaciones para obtener un poquitito más de información. Prácticamente aquí les muestro otra serie de definiciones. Microbiota es comunidad de microbios o microorganismos que viven en un individuo. Normalmente para cada individuo o para cada persona es distinto la microbiota que puede llegar a presentar. Es muy variable y es muy dependiente del tipo de huésped, en este caso de la persona. La microbiota es básicamente flora normal, o anteriormente que se conocía como flora normal, que ahorita actualmente es mejor definida como microbiota, y el microbioma pues se refiere realmente a la conexión de genomas de microorganismos que se encuentran en estas comunidades de microorganismos que viven dentro del cuerpo humano. Importante, abajito les marqué con rojo algunos otros conceptos que me llaman la atención y que sí los vamos a ver ahorita, sobre todo al valorar algunos gérmenes que forman parte del microbioma o microbiota normal a nivel gastrointestinal. El concepto de probiosis o elemento probiótico y prebiótico. El microbioma pues está formado por una flora normal habitualmente conocida como microbiota y a partir de ahora nos vamos a referir como microbiota solamente y son habitualmente microorganismos que son residentes permanentes, aunque en algunas situaciones sí pueden estar cambiando o pueden interactuar en número sobre todo. Los organismos formadores de la microbiota tienen o habitan habitualmente lugares expuestos al ambiente, como la piel, como la orofaringe, como el tracto gastrointestinal y genitales, sobre todo en mujeres a nivel de la vagina. Los miembros normalmente del microbiota o de la microbiota normalmente son organismos con muy poca capacidad virulenta, recordando esos factores de virulencia, y habitualmente no son patogénicos. Solamente se pueden volver patogénicos y romper esa relación de simbiosis en ciertas características que habíamos visto en pacientes inmunocomprometidos o cuando existe una alteración propiamente en el lugar o en el ambiente en donde están viviendo. Otra de las situaciones en las cuales nos ayuda la presencia de un microbioma formado por la microbiota prácticamente es generar un fenómeno de resistencia o resistencia a la colonización, que ocurre cuando los miembros de la flora o de la microbiota ocupan receptores específicos en piel o en superficies de mucosas y previenen la fijación o adherencia e invasión de los organismos patógenos, como habíamos visto en la plática anterior. A eso se le denomina resistencia a la colonización, que es uno de los efectos inmunológicos de importancia. Normalmente entonces la microbiota, en este libro todavía se refería como flora normal, prácticamente contribuye a la salud a través de mantener condiciones favorables para el crecimiento de organismos patógenos, establece funciones de nutrición al generar elementos nutricionales que el organismo no puede sintetizar por sí mismo, en el caso de vitamina B, en el caso de vitamina K, o en el caso de, como vamos a ver más adelante,
de algunos ácidos grasos de cadena corta y prácticamente establecen salud a través de competir con los microorganismos patógenos por espacio. Recuerden solamente que es súper importante que estos organismos que forman parte de la comunidad del microbioma prácticamente causan infección siempre y cuando estén localizados fuera de su sitio normal donde deben de estar presentes. Por ejemplo, habíamos hablado anteriormente, si yo tengo una E. coli, que es un organismo habitualmente residente y habitualmente constante a nivel de colon y lo encuentro en vías urinarias, prácticamente cambio su ambiente y prácticamente lo obligo a convertirse en patógeno. De igual manera, si yo tengo un estafilococo epidermidis, normalmente residente en la piel, pero se encuentra con un catéter que está tunelizado en la piel o que está en la entrada o vía de entrada sobre la piel, prácticamente obligo al organismo a transformarse en patológico. Y todos los pacientes con inmunocompromiso que están recibiendo medicamentos o cuya enfermedad genera alteraciones en la inmunidad, prácticamente tienen siempre el riesgo de mantener un estado o generar que su propia comunidad de microorganismos en microbiota se transforme en patológicos y genere una infección oportunista. Esta imagen, que ya la habíamos visto anteriormente, prácticamente es otro de los factores, otro de las funciones. Una de las funciones era servir como resistente al colonizador y el otro es mantener la reparación del epitelio intestinal que hablábamos en la otra presentación. Prácticamente el uso de antibióticos y erradicación de la microbiota produce alteraciones en el epitelio intestinal para soportar lesión y reparar los tejidos, que eso es otra de las funciones interesantes de mantener una cantidad de microorganismos funcionales como parte de la microbiota de cualquier ser humano. Lo anterior prácticamente a nivel gastrointestinal. Ahora, no solamente a nivel gastrointestinal tenemos microbiota o microbioma, prácticamente tenemos en diferentes tejidos y ahorita los vamos a revisar. La composición del microbiota es influenciada por la higiene personal. Jabones, uso de jabones, desodorantes, lociones, duchas vaginales, etc. Prácticamente la dieta, las fuentes de agua, el tipo de agua, el consumo constante de medicinas, sobre todo el consumo de antibióticos, normalmente generan la composición de la microbiota en el paciente o en el ser humano. Es por eso que no es constante los mismos componentes entre una persona y otra. Sí pueden ser constantes si pertenecen a una misma comunidad o tienen factores dietéticos, nutricionales, higiénicos de manera parecida. Los miembros de la microbiota y su localización anatómica. Prácticamente, si se fijan, tenemos este cuadro en el que nos divide los miembros de la flora normal, que también aquí le llaman, que ya vimos que se llama microbiota, y la localización anatómica. Prácticamente la localización anatómica la encontramos en la garganta, en vagina, colon, boca, nasofaringe, todo lo que son vías de entrada a través del sistema respiratorio, gastrointestinal, piel, y en este caso a nivel genitourinario. Son las principales vías de entrada que habíamos hablado que es necesario brindar o saltar esas barreras para que un organismo o microorganismo externo pueda generar un proceso infeccioso. Pero habíamos visto también que un organismo interno, en este caso los miembros del microbioma o microbiota, prácticamente generaban una infección interna si las condiciones cambiaban para ellos. Dentro de los miembros normales de la microbiota prácticamente tenemos un montón, todos los que ven ustedes a la izquierda, y si se fijan, la mayoría de ellos son estafilococos, la mayoría de ellos son, en este caso se mencionan bacterias, a excepción del Candida albicans, que prácticamente es el único hongo que vive con nosotros desde siempre. Y este cuadrito es más o menos para que ustedes se fijen en los lugares en donde vamos a encontrar mayor índice de microbioma. La siguiente diapositiva, aquí sí me muestra cuáles son los microorganismos que forman parte de la microbiota y que sí tienen implicaciones médicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellos en los cuales sí crecen, aumenta su número o cambiamos su ambiente, sí pueden ser o pueden transformarse en organismos patológicos o patogénicos y generar infecciones oportunistas o generar procesos infecciosos. En el caso de la piel, pues tenemos el clásico estafilococo epidermidis, que es el más importante, genera procesos infecciosos de repetición en caso de que se haya cambiado su ambiente. En el caso de la nariz encontramos estafilococo aureus,
Caso de la boca encontramos los Streptococcus viridans. A nivel de la placa dental, Streptococcus mutans. A nivel a nivel también de las encías, prácticamente encontramos un montón de anaerobios, bacteroides, fusobacterium, actinomyces, que son frecuentemente causas de procesos infecciosos de repetición o crónicos en trastornos de otorrino y trastornos en la boca y a nivel de piso de la boca. A nivel de la garganta tenemos más Streptococcus viridans junto con la boca y prácticamente a nivel de colon, al sistema gastrointestinal, tenemos los E. coli, bacteroides fragilis principalmente. A nivel vaginal, también contamos con algunos grupos de E. coli no patógenas y algunos grupos de Streptococcus beta, del grupo beta, perdón, y lactobacillus. A nivel de la vía urinaria, prácticamente lo que es el Staphylococcus epidermidis se puede encontrar a nivel del tercio final, a nivel de la uretra. Cada uno de ellos vamos a ver su importancia de manera más específica. Así tenemos que en la piel principalmente los miembros o predominantes de la microbiota son el Staphylococcus epidermidis, la Candida albicans y en algunos casos lo que también es el Staphylococcus aureus. Entonces estos tres organismos normalmente se encuentran dentro de la piel, forman parte de la microbiota, pero recuerden, siempre principalmente puede variar de acuerdo a las condiciones del paciente y pueden transformarse en patológicos. Dentro del Staphylococcus aureus, la otra situación es que también se pueden encontrar dentro de la nariz y recuerden que para nosotros, personal de salud, es importante establecer si somos portadores nasales de Staphylococcus aureus en aquellos que, en el caso mío, pues en aquellos que manejamos colocación o colocación de accesos vasculares, etc. A nivel de la orofaringe predominan como parte de la microbioma principalmente los Streptococcus viridans y a nivel de la placa dental pues el Streptococcus mutans. Viridans, recordemos que es una causa de endocarditis subaguda. Entonces más o menos quiero que se vayan dando cuenta que estos organismos que normalmente viven con nosotros también son parte o generan patología y habitualmente son parte de la etiología habitual de estas enfermedades. A nivel del tracto gastrointestinal, prácticamente tenemos la mayor cantidad de microbiota a nivel del cuerpo. Recordemos que a nivel gastrointestinal, aparte de tener mayor cantidad de microbioma, también tenemos, o la cantidad del sistema inmunológico se encuentra ubicada ahí. El 60% de todas las células del sistema inmunológico se encuentran activas a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, por lo tanto, tiene una muy grande interacción con la microbiota o microbioma que encontramos a ese nivel. Aquí básicamente encontramos múltiples microorganismos formando de la microbiota entre gram positivos, gram negativos, tanto cocos como bacilos. Y normalmente tenemos una cantidad de flora o microbiota habitualmente normal. De estos formadores de microbiota a nivel del colon, que son los más importantes, principalmente tenemos a bacteroides frágiles como anaerobio y facultativos como Enterococcus fecalis y la E. coli como principales microorganismos que si por alguna situación cambia sus parámetros y pueden transformarse en patológicos y pueden generar enfermedad. Entonces, aquí es importante que ustedes vayan aprendiendo qué microorganismos son los que normalmente tenemos y que son capaces de generarnos enfermedades. En esta imagen prácticamente a nivel gastrointestinal vemos la presencia de dos capas, la capa de moco externa y capa de moco interna, inner mucus layer, y prácticamente vemos una serie de sustancias que están normalmente secretándose por parte del epitelio gastrointestinal. El epitelio gastrointestinal formado por células Glovet que se encargan de producir este moco, pero también recuerden que tiene un montón de otras células como las células de Panet y otra serie de células principalmente que forman parte de las células epiteliales. Realmente lo que muestra la fotografía o la imagen es la amplia producción de elementos que están en constante interacción con el microbioma a nivel gastrointestinal. Desde la IgA, desde la presencia de proteínas con actividad bactericida, como la MP, prácticamente todos están en constante indicación o secreción para mantener una cantidad o una población formadora del microbioma de manera constante. Cuando uno de estos mecanismos falla es cuando tenemos
la sobreproducción o sobrecrecimiento de nuestros microorganismos y puede transformarse en patológico. ¿Cuál es la situación? Si se fijan, prácticamente las bacterias intestinales se encuentran dentro de la capa externa. Si ingresan a la capa interna, entonces ahí es donde en este caso la inmunoglobulina por IgA normalmente los destruye. Sí, entonces el crecimiento o la interacción es constante, mas no es una interacción de contacto. ¿Por qué? Porque todos recordemos que son bacterias y ellos tienen la capacidad de unirse o generar adhesión e invasión. La interacción constante genera que el sistema inmunológico a nivel gastrointestinal esté constantemente activo, esté constantemente bien regularizado y habitualmente normalmente, y esto permite que se mantenga alerta ante cualquier entrada de algún otro organismo que pudiera volver o generar un disturbio dentro de la relación común que existe con las bacterias intestinales que forman la microbioma. Ahora, una vez que vimos lo que son a nivel gastrointestinal, la presencia de microbioma, tenemos que ver algunos conceptos probióticos. Esto es bien importante, porque probiótico, prebiótico o simbiótico, que es lo que actualmente en ocasiones nos llegan a preguntar. Probióticos son, o se le denomina aquellos microorganismos vivos que confieren un beneficio a la salud del huésped y cuando se les administra en cantidades adecuadas. Un prebiótico son aquellos ingredientes fermentados que dan lugar a cambios específicos en la composición de la flora, en este caso de la microbiota gastrointestinal, confiriendo beneficio. Mientras que un simbiótico es aquel producto que contiene tanto probióticos como prebióticos. ¿Qué es mejor entonces, un probiótico o un prebiótico? Ambos. ¿Sí? Dentro de los probióticos, que es lo que más se utiliza actualmente, prácticamente tenemos una serie de bacterias, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus casei, diferentes cepas, Bifidobacterium y Saccharomyces boulardii, que son los tres componentes más importantes que ustedes checan cuando ustedes quieren dar o quieren tomar o quieren recetar algún componente con probióticos. Casi siempre tienen estos tres microorganismos, Bifidobacterium, Lactobacillus o Saccharomyces. También hay otros elementos u otros probióticos a base de E. coli y en algunos casos algunas terapias inmunomoduladoras a base de algunos componentes de E. coli para infecciones de vías urinarias. Pero bueno, en el caso a nivel de la microbiota gastrointestinal, prácticamente nosotros podemos utilizar un prebiótico o un probiótico. Probiótico es directamente dar el microorganismo vivo y el prebiótico es darle ingredientes. En este caso casi siempre se refiere a componentes alimenticios y sobre todo sustancias específicas. La más importante es la oligofructosa, que es la que permite que se generen cambios o que aumente la cantidad de microorganismos beneficiosos a nivel de del microbioma. Ahora, dentro de los cuadros anteriormente vistos, en donde están los microorganismos con importancia médica que forman parte del microbioma, prácticamente si ustedes vuelven a revisarlo con cuidado, van a encontrar los lactobacillus como aquellos microorganismos de no tanta importancia, pero siempre presentes a nivel gastrointestinal, inclusive a nivel de la boca y a nivel genital en el caso de la vagina. Entonces prácticamente lo que hacemos es tratar de reponer esos lactobacillus o bifidobacterium para poder generar un ambiente de microbioma mucho más, entre comillas, sano. ¿Cuáles son los beneficios del uso de probióticos? Prácticamente tenemos un beneficio inmunológico y no inmunológico. Inmunológicos, activación de macrófagos, para mantener una interacción constante con linfocitos B y la presencia y producción o mantenimiento de una producción constante de IgA secretora. Modular el perfil de citocinas. Si yo tengo mucha actividad o tengo una respuesta inmunológica activa constantemente, tengo que modularla a través de los linfocitos T reguladores, y eso es lo que impide que posteriormente aparezcan enfermedades autoinmunes, etc. Y también se encargan de inducir o mejoran o inducen una hiporrespuesta contra antígenos alimentarios. Al tener una actividad inmunológica incrementada, se hace mucho más selectiva para evitar respuestas. Los beneficios no inmunológicos prácticamente son digerir alimentos y competir con los patógenos por la
la necesidad de estos alimentos, cambia el pH local para que ciertos patógenos no puedan, o ciertos microorganismos patógenos no puedan realizar su multiplicación y crecimiento. La producción de bacteriocinas generan fagocitar los radicales superóxidos, prácticamente incrementan la barrera de función intestinal, permite su reparación de manera más constante y modifican las toxinas derivadas de patógenos, que eso es otro de los microorganismos, otro de los beneficios no inmunológicos. Los prebióticos, como la oligofructosa, afectan principalmente a las bacterias intestinales, aumentando su número, principalmente en bacterias beneficiosas, y prácticamente permiten que exista una disminución de la población de microorganismos potencialmente patógenos al momento de que empiezan a interactuar y al momento que tienen ciertos componentes nutricionales que no son beneficiosos para los patógenos, sino solamente para los componentes normales del microbioma. En esta imagen pues tenemos por un lado, en la imagen parece como un jaboncito, tenemos los probióticos y la microflora normal, que prácticamente de los tres bichos, Saccharomyces, Bifidobacterium y Lactobacillus acidophilus o Casei, prácticamente los encontramos como parte normal de la microbioma. Entonces, una vez que yo tengo o yo agregué un probiótico que mande mayor cantidad de multiorganismos o microorganismos vivos, o le di un prebiótico para hacer que esa cantidad de ácido de lactobacillus o bifidobacterium incrementara su población, prácticamente lo que voy a hacer es que compitan por nutrientes y receptores con los patógenos y que realicen la producción de sustancias microbicidas que cambien el pH a nivel gastrointestinal o la producción de bacteriocinas. ¿Ok? Eso es compitiendo directamente con ellos y generando el mecanismo que vimos al principio que se llama resistencia a la colonización. Estos probióticos y esta microflora o microbiota prácticamente también tienen efectos beneficiosos sobre la pared gastrointestinal. Mejora la digestión de ciertos alimentos. Eso hace también que se mejore la reparación de esta pared gastrointestinal y promociona las defensas del huésped, permitiendo que se mantenga activas de manera, entre comillas, también sana. Entonces, por lo tanto, la microbiota y los probióticos interactúan con el organismo anfitrión en actividades metabólicas y funciones inmunes. Previene la colonización de microorganismos oportunistas y patógenos. Los otros sitios en donde encontramos microbiota prácticamente encontramos a nivel de la vagina, y los lactobacilos es donde predominan. Acuérdense que los lactobacilos prácticamente mantienen un pH vaginal bajo para evitar el crecimiento, en este caso, por ejemplo, de Candida albicans. A nivel de la uretra, el tercio externo, o lo último del tercio, contiene mezclas de bacterias, principalmente predominantes el Staphylococcus epidermidis, y prácticamente la cantidad de Staphylococcus epidermidis normalmente también impide la colonización por E. coli en el caso de las mujeres, por la continuidad a nivel del tracto gastrointestinal y tracto rectal. Entonces también recuérdense ustedes realmente que el funcionamiento de la microbiota permite mantener lejos o a raya aquellos organismos que van a ser o van a contener mayores factores de virulencia o patogenicidad. La contribución del microbioma entonces es en la respuesta inmune, en la resistencia a la colonización y en la nutrición. En la nutrición prácticamente nos ayuda a la digestión de ciertas fibras y la creación o producción de ciertos ácidos de cadena corta. Estos generan efectos beneficiosos en la reparación del tracto gastrointestinal, y también estos microorganismos, parte de la microbioma, generan la síntesis de diferentes tipos de vitamina B y vitamina K, como habíamos visto hace unos momentos. En esta imagen pues prácticamente tenemos a Bacteroides fragilis, que forma parte del microbioma y genera una interacción constante a través del polisacárido, y genera una interacción constante con las células dendríticas y con las células T reguladoras. Esto genera que se mantenga activa la inmunidad, pero se mantenga súper regulada, y así se evita una respuesta súper exagerada que me lleve a sepsis o una respuesta autoinmune o de autoinmunidad, pues. ¿Ok? Los microorganismos gastrointestinales entonces tienen su beneficio gastrointestinal,
la fibra dietética y la transformación de esa fibra dietética en ácidos de cadena corta, grasos de cadena corta, la producción de acetato, butirato, que también tienen el beneficio de mejorar el trofismo o la nutrición del sistema gastrointestinal y tienen la capacidad de generar un ambiente en el cual se encuentran activos todos los sistemas, pero sin ser tan reactivos, es decir, sin ser tan patológicos o tan destructivos al momento que se vayan a activar. En esta otra fotografía, que ya se los había puesto en otra de las pláticas, prácticamente vemos la incorporación del microbioma, que es en azulito, todo el microbiota, y impiden la presencia o la llegada o acoplamiento de lo que son organismos patógenos, que son los rojitos. Prácticamente ese es uno de los beneficios, el beneficio más grande que podemos encontrar. Una vez que ese microbioma o microbiota se ve disminuida, pues eso es lo que permite la interacción de los organismos patógenos con con el inicio pues del proceso de infección y el proceso de enfermedad infecciosa. Recordemos nada más que todo lo que genera desorganización o disminución de la microbiota se le llama disbiosis. Esta disbiosis es la que permite el crecimiento de bacterias de forma inapropiada o la colonización por parte de bacterias adquiridas de manera externa, que son patológicas ya por naturaleza propia, que en el caso de lo que son las bacterias como Salmonella o como Shigella principalmente. Algunas otras enfermedades asociadas a disbiosis. En este caso, lo más importante que deben de quedarse con información es el uso de antibióticos. El uso de antibióticos genera tantos cambios en el microbioma que permite la proliferación y crecimiento de bacterias que están ahí y que normalmente están reguladas, pero que cuando tienen algún cambio en su medio ambiente empiezan a generar producción de sustancias, en este caso de exotoxinas o enterotoxinas, en este caso para difficile, generando la llamada colitis asociada a antibióticos. Algunas otras enfermedades autoinmunes, como la colitis ulcerativa, también se ha visto que están relacionadas con alteraciones en el microbioma, con la incapacidad de poder mantener una reparación adecuada. Y a últimas fechas, algunas enfermedades endocrinológicas, como el caso de la obesidad o la diabetes tipo 2, prácticamente mencionan que si hay cambios en el microbioma en el cual generan mayor destrucción o rompimiento de carbohidratos complejos y generan mayor entrada de carbohidratos de manera más sencilla y de manera más rápida, generando un control metabólico inadecuado en algunos pacientes. Es decir, no solamente la disminución o la destrucción a través de antibióticos del microbioma pueden generar cambios, sino el hecho de que mi microbioma haya cambiado por cuestiones dietéticas, cuestiones de uso de algún desinfectante o algún antibiótico también, genera que algunas de las bacterias que ahora se encuentran en mayor predominio dentro del microbioma puedan establecer o generar los cambios necesarios para empezar a generar patologías, aunque no sean patologías de origen o que generen enfermedades infecciosas. Y por último, tenemos un ejemplo a últimas fechas en el cual tenemos el llamado eje riñón-intestino, el cual actúa en hipertensión y nefrolitiasis. ¿Qué es esto? Normalmente a nivel intestinal tenemos la producción de los ácidos grasos de cadena corta, que sería el SSFA. Esos ácidos grasos de cadena corta que inicialmente darían el beneficio de tener una pared gastrointestinal de manera fuerte, de manera adecuada, reparada, prácticamente es capaz de interactuar con una serie de receptores acoplados con proteína G. Si esos ácidos grasos se están produciendo en demasiada cantidad, pueden pasar a circulación sistémica e ir directamente a nivel renal, en este caso a nivel de las células epiteliales de la arteriola aferente, y prácticamente generar la liberación de renina por parte de algunas células granulares que se encuentran ahí y estimular el eje renina-angiotensina-aldosterona. Ok, básicamente a eso se refiere. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la capacidad o la cantidad de microorganismos que forman la microbioma que estén produciendo excesivamente ácidos grasos de cadena corta. Es decir, nos vamos al viejo adagio de que si lo produces en demasiada cantidad de lo que se necesita, también es patológico. En el caso de la imagen B,
que es el oxalato. Prácticamente también recordemos que las bacterias, si están bajo un estímulo por antibióticos, normalmente estas bacterias se encargan de regular el metabolismo del oxalato. Si las bacterias, después de haber recibido una dosis de antibiótico, las que predominan son aquellas bacterias que aumentan la degradación y digamos que el transporte o facilitan el transporte del oxalato a nivel gastrointestinal, prácticamente el oxalato a nivel del riñón genera la presencia o el riesgo incrementado de generar nefrolitiasis. ¿Qué quiere decir esto? Va lo mismo, si yo soy un paciente en el cual tengo malos hábitos, tengo gran consumo de oxalato, soy un paciente que me enfermo constantemente del estómago y estoy recibiendo antibióticos de manera constante, mi microbioma va a cambiar su interacción conmigo. Se cambia la interacción y prácticamente lo que hace es que este microbioma ahora lo que hace es facilitar la entrada de oxalato a nivel gastrointestinal. Esto facilita o hace que vaya a empezar a tener patología en otras áreas, en este caso a nivel renal, que prácticamente generaría litiasis o nefrolitiasis de repetición y la presencia de nefritis intersticial crónica posterior. Y así pues, el microbioma aún no se conoce en total todos los datos de cómo llega a funcionar. Se conocen algunos aspectos, así como los que les muestro aquí de ejemplo, en cómo pudiera estar relacionado con un montón de enfermedades, aunque no fueran enfermedades gastrointestinales o a nivel de los otros lugares donde encontramos el microbioma. Pero prácticamente ahorita se le da la importancia de que muchas de las enfermedades que se conocían con una etiología desconocida o incierta, el microbioma es capaz de poder explicar si existe una alteración en su funcionamiento, pueden explicar la presencia de la enfermedad.